una nueva rueda de prensa de la sección oficial a competición en Sitges en este domingo 12 de octubre. Se presenta la película Singular, una de las apuestas nacionales en el festival este año, y estamos precisamente satisfechos de tener Singular porque además es una apuesta de ciencia ficción, algo que nos encanta y que os dice mucho a favor de vosotros por lo valientes que sois por hacer ciencia ficción en España, que es maravilloso. Por lo tercos que hemos sido. Y me parece muy bien, así que ya tenéis un punto para mí increíble a favor. Además de una estupenda producción que habéis descubierto ya en el pase previo y que hoy espero que a todo el mundo lo sorprenda en el auditorio. Para presentar la película tenemos a Alejandra Arróspide, productora de la película, a Miguel Iriarte, productor. Ay, pues me han puesto productor, claro, me sonaba mal. Bueno, oye, lo hace Brad Pitt también, es decir, que venga. Miguel Iriarte, Patricia López Arnaiz, que levantan la mano, porque es para... No, Patricia López Arnaiz, que vayas a levantar la mano cuando lo digas. Presente. Vale, exacto. Eso decían en mi colegio también. Alberto Astesi, bienvenido. Tuvimos muchas conversaciones sobre la película, muy interesantes. Javier Rey, actor. Presente. Gracias por tu presencia también aquí. Queda bien lo de presente. Sí, está bien. Sergi Moreno, productor. Presente. El valiente, además. Así que empezamos Singular. Alberto, te quería preguntar por la escritura del guión, por tanto giro que vas introduciendo, y a Patricia y a Javier, ¿qué pensasteis cuando recibisteis el guión y visteis pues toda esa paranoia que era de media película hacia adelante? Vale, pues empiezo. Tengo que nombrar a mi compañero de baile, que es Alex Merino, que está aquí, es el co-guionista de la película. Bueno, por no extenderme demasiado, puedo resumir esto en algunos hitos. Esto proviene como de un par de ideas previas de cortometrajes que sumadas hacen esta historia y que reescritas entre los dos varias veces han dado lugar a la peli, ¿no? La estructura que tiene, los giros a los que aludes, es algo que está ahí como desde el principio, ¿no? Queríamos abordar el proyecto como desde distintos lugares, plantear diferentes cosas, y una era una experiencia lúdica que nos llevara siempre hacia adelante, que empezase planteando los códigos del género, de thriller psicológico, si quieres, como ejemplo, o la ciencia ficción, ¿no? Hacerlos nuestros, decir, vamos a jugar con los códigos de género a nuestra manera, vamos a hacerlos personales, pero vamos a hacer que funcionen, y a mitad de película vamos a poner los patas arriba para crear algo que tenga un vuelo poético, una ciencia ficción, no sé, quizás más filosófica, y aún y todo llevar al espectador en el barco hasta el final, no soltarlo, y que siempre fuese una experiencia lúdica. Y luego hay algo muy bonito con el proceso de escritura, y es que esta estructura que estaba ahí desde el principio, claro, esto es que hemos estado, no sé, muchos años con este proyecto, ¿no? Y en mitad de esto el contexto ha cambiado mucho, y además de forma muy acelerada. De repente apareció ChatGPT y los modelos de lenguaje. Entramos en pánico muchas veces diciendo, creo que las máquinas ya van a despertar antes de que nos dé tiempo a financiar esta peli que cuesta tanto. Y no, hemos llegado, creo que en el momento propicio de diálogo social con esto, ¿no? Y que creo que como que es una peli, no voy a decir necesaria, que es un tópico, pero muy agradable para tener diálogo y confrontar con ella y hablar todos de la IA. Y en este proceso apareció la IA, es lo que iba, y aprendiendo un poco, porque nos hemos reunido, hemos hecho investigación, hemos hecho un poco los deberes, y reunirnos con científicos que trabajan en inteligencia artificial, vemos que los modelos de lenguaje y estas IAs de alguna forma funcionan como la propia estructura del guión, casi como que proféticamente eso estaba ya ahí desde el principio, así como un encuentro feliz y mágico. Me estoy enrollando, bueno, ahora dejo paso a los actores. Yo realmente lo que me pasó fue que en la primera lectura del guión, que era una versión
anterior, que luego se ha ido puliendo. O sea, yo me doy cuenta que cuando leo un guión, la segunda vez que lo leo ya no es lo mismo que la primera. O sea, me fío bastante del primer impacto, que ya en la segunda siento que tengo otra... Es como algo que se acostumbra, ¿no? Algo que ya está, como ya sé lo que va a pasar, hay algo diferente, ¿no? Entonces, esa primera impresión para mí suele ser bastante... la tengo bastante en cuenta. Y en este caso me pasó que fue un guión que disfruté muchísimo leyendo, o sea, como ya no viendo la película, sino leyendo el guión, o sea, literariamente me encantó, o sea, me pegué un viaje, me llevé sorpresas, sobre todo, o sea, como podría describirlo, tiene más que ver con algo muy sensorial, porque fue como cuando una peli te deja como una especie de sabor, una sensación, que no es tanto una reflexión, no es nada racional, sino que es como un ambiente, ¿no? Como cuando tienes un recuerdo de algo que es un aroma o que es algo pero que te hace sentir, que no sé muy bien qué materia es esa, ¿no? Pero me pasó esto con la peli, que estuve como varios días que me volvía esa sensación, ese eco, esa impronta. Y luego sí que una vez que ya entramos ya a trabajarlo más, pues me encontré con algo que va a ser un reto, porque se sale de todo tipo de cualquier planteamiento que haya podido trabajar antes. Tú trabajas diferentes conflictos emocionales que le puedan pasar a un ser humano, a una mujer, pero siempre dentro de un tiempo que discurre hacia adelante, como unos fundamentos que tienen que ver con la realidad, ¿no? Y siempre dentro de ese marco. Entonces, cuando de repente te vas a un código que se sale de ahí, pues un reto súper interesante que explorar, ¿no? De cómo hacerlo. Claro, en mi caso, yo cuando me pasan el guión y empiezo a leerlo, pues recuerdo pues esta primera parte, me gustan los personajes, qué guay. Y llega un momento donde digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Algo no has entendido. Y cada vez que leía en esa primera lectura, claro, más fascinaba porque estaba como un poco perdido diciendo, wow. Y automáticamente me puse a leerlo otra vez. O sea, creo que leí el guión varias veces seguidas. Y en todas me gustó y cada vez iba encontrando cosas nuevas, cosas a las que ya empezaba como a trabajar sin querer, intentando meterle una respuesta y cosas que no entendía. Entonces, claro, desde ese punto de partida dije, claro, quiero hacer esta peli. Esta peli es una maravilla y además sabía que estaba Patri dentro. Entonces tenía unos ingredientes del cine que me gusta, de lo que quiero hacer y del reto que suponía. Entonces creo que es una de las primeras lecturas más interesantes que he tenido en mi vida, desde luego. Fantástico. Al director, ¿hasta qué punto los avances tecnológicos o todo relacionado con la IA durante el proceso de guión os han hecho tener que modificar algo o añadir? Prácticamente nada, porque lo estaba respondiendo antes, ¿no? Teníamos una estructura que se ha mantenido ahí desde el principio, que ha terminado dialogando muy bien con lo que ha sido la IA que ahora todos usamos y de la que todos hablamos. Y luego también sí que nos ha influido, hemos hecho un trabajo un poquito para que ese inicio de película que transcurre en la universidad, ¿no? Que es un poco más científico, pues tuviera un pozo realista adecuado, ¿no? para empezar la peli. Y luego hay algo que es, de alguna forma nos hemos cuidado de no hacer una ciencia ficción como muy especulativa de lo que viene en un futuro próximo tecnológicamente, sino hacer algo un poco como más mítico, como más proyectado a la eternidad, al futuro, ¿no? Hay un diálogo que tiene que ver más con los mitos y sobre todo que no es una película que hable de la tecnología, no habla de la IA, habla de cómo esa tecnología nos confronta y de qué manera podemos defender el valor del ser humano y erigirnos en singularidades, en decir, merece la pena defender lo humano, porque a pesar del error reiterado, porque seguimos siempre adelante, viviendo y amando, en los albores de un tiempo que parece que nos amenaza con sustituirnos, ¿no? con pensamiento artificial y cosas artificiales.
Y este era un poco el debate y el corazón de la peli, y creo que se cierra así, ¿no? De esa manera tan cálida y humanista os ha sido la propuesta, con lo cual no está tan sujeto a una especulación y eso no nos ha hecho cambiar el guión, y espero que eso perdure, que el guión no envejezca, que la película siempre funcione, ha sido la intención que hemos tenido. Muchas gracias por la película, felicidades. Además, bueno, agradecerles también porque ayer anunciamos en Isla Calavera que la película va a estar con nosotros en Tenerife, así que un placer también contar con la película en nuestro festival. Y bueno, una primera pregunta sí quería hacer, yo creo que más o menos ha quedado respondida porque es verdad que hasta ahora el tratamiento dentro de la ciencia ficción, películas como Blade Runner o inteligencia artificial, más que hablar de la inteligencia artificial es hablar de la emoción humana o el proceso de deshumanización de la sociedad. Pero dentro de este contexto sí pues quería hacer una pregunta a los actores, porque ahora tenemos una polémica con Tilly Norwood, que es esa actriz de inteligencia artificial de momento acotada a redes sociales, a Instagram, pero ¿cómo lo están viendo? Digamos la entrada ahora, claro, actores que interpretan a seres artificiales, lo hemos estado viendo a lo largo de la historia, pero ahora se puede dar la vuelta a la tortilla. A ver, creo que mi opinión va en función... Mira, nosotros, por ejemplo, hubo partes de la película donde, por ejemplo, había cosas que Miguel no sabía que yo iba a hacer y hacía, o al revés, o Patricia a mí, o nosotros. Planteábamos situaciones que incluso nosotros mismos, sabiendo concentrados de dónde parte y qué es lo que quieres contar, no tienes el control absoluto de todo. Creo que hay algo de no tener el control, creo que eso es muy humano y eso es absolutamente inigualable. Creo que el cliché es copiable y tenemos el ojo además súper entrenado para verlo, olerlo, e incluso somos capaces de identificar muchas veces en pelis lo que va a ocurrir sin haber visto esa película, porque tienes la sensación de que lo has visto en otros lugares. Pero cuando trabajas desde un lugar realista, nunca sabes realmente cuál va a ser el resultado final. Y creo que eso es lo humano, creo que eso parte y ocurre en esta película mucho, y hay algo de lo realista y de cuando en una secuencia un compañero hace que te sonrojes, eso es inigualable. Cuando tú en una secuencia tienes el deseo real de conseguir algo y has trabajado en función y tu compañero o tu compañera están ahí, eso es inigualable. Entonces creo que por mucho que se parezca y se confunda, creo que hablamos de lenguajes muy diferentes y ahí vamos por delante. Me encanta que hayas dicho esto. Quiero decir que a veces parece que nos empeñamos en ser nosotros la IA, ¿no? Y en querer como tener procesos súper controlados, ¿no? Y planificados. Y me encanta esto que dice porque realmente el proceso de hacer la peli ha sido siempre asumir un riesgo, ¿no? Si asumimos riesgos, creo que nos cuidamos mucho de ser imitables por la IA. Cuando no lo hacemos y cuando ¿no? repetimos modas y tal, es cuando corremos el riesgo de ser imitados. Y la peli ha sido así, ha sido caminar en el abismo siempre. Y eso solo se puede hacer, y aprovecho para decirlo ahora, con la confianza. O sea, rodamos sin tener el control absoluto, sin planificar tantísimo, ¿no? Dejando aperturas al encuentro inesperado. Esa es la forma de hacer cine, pero solo se puede hacer con confianza en uno mismo, en el equipo, en los actores y en nosotros mismos. Hemos creado un clima, ha sido importantísimo trabajar con vosotros así para que esto pudiera darse y que el rodaje haya sido fácil, haya sido lúdico, haya sido un juego. Es la única forma de mantener nuestra identidad humana, ¿no? Y nuestra singularidad. Y paro ya. Pero lo que quizás sí que cambia un poco la perspectiva es que, por ejemplo, cuando se estrenó 2001 o cuando se estrenó Blade Runner, lo que tú estás viendo lo ves como muy lejano. Igual que pasó cuando 1984, cuando apareció la novela.
Claro, ahora quizás el tiempo entre lo que estás viendo y lo que intuyes que va a pasar es muy corto. O sea, quizás en 10 años podamos ver lo que tú estás planteando en la película. No sería tan catastrofista. Y además la película plantea que a pesar de que eso se dé, ¿no? Siempre habrá algo no computable, ¿no? En nosotros, y que sea una pregunta eterna para las máquinas. Bueno, sí que la película es una defensa de eso no computable en los humanos cuando se dé esta confrontación. Yo espero que esta confrontación no se dé, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que todo lo demás era como muy especulativo, muy a futuro, y ahora estamos como con una mayor urgencia en el diálogo. Yo creo que eso es algo bonito para la película, para desde dónde nos coloca para el diálogo y el debate posterior. Hay como una urgencia que es interesante. Otra para Alberto. ¿Has tirado de referentes de todas las pelis que existen de robótica y inteligencia artificial? Ojo, ya sea para tenerlos en cuenta o para descartarlos. O sea, hemos visto mucha ciencia ficción. Tampoco es que seamos, aquí yo creo que nadie, ¿no? Como espectadores muy de género. O sea, a mí me gusta el drama, y al igual que las pelis de género. Entonces, bueno, hemos trabajado desde ahí. Y luego nos guardamos mucho de no crear con referentes conscientes, ¿no? En la conversación con Alex o con Esteban, director de fotografía. Intentamos no hacerlo. Y no, quizás sí que hay películas que han aparecido varias veces en las conversaciones al preparar la peli, poco antes de rodar, que no son tan de género y tienen más que ver con cómo abordan el misterio en general. Y por ejemplo, una era Birth de Jonathan Glazer, que tiene como puntos en común. Otra era Cure de Kiyoshi Kurosawa. O sea, yo recuerdo como esos dos referentes a la hora ya de hablar de la puesta en escena y tal. Pero no hay como referentes conscientes a los que hemos querido parecernos, ¿no? ni rechazar, y además pueden estar tanto en el cine como en la literatura, ¿no? No sé, tú has leído mucho Ray Bradbury, leemos mucho Ted Chiang, Asimov, no sé, es un compendio de todo lo que había ahí de base. Estamos toda la rueda de prensa hablando un poco de eso, de la inteligencia artificial y cómo nos está cambiando a todos, y bueno, también cómo de originales podemos seguir siendo, y lo decías muy bien, o sea, en realidad la inteligencia artificial está copiando siempre modelos y el ser humano pues lo que nos ofrece es esa originalidad, y yo creo que es lo que encontramos en Singular, ese efecto sorpresa que nos va llevando a través de la película en distintos momentos, en distintas situaciones. Y quería felicitar a Miguel porque uno de esos momentos es la primera vez que aparece en escena tu personaje. Me gustaría saber, bueno, un poco cómo lo preparaste. ¿El primer momento te refieres? El que por primera vez te vemos. Si no me equivoco, la primera vez en la cama, En la dormido, cama, ¿no? en la cama. Sí. ¿Cómo lo preparé? Pues Bueno, creo preparaste el personaje en general, pero... bueno, a ver, pues recogiendo una cosa que ha dicho Javi, preparar este personaje fue un ejercicio de confianza. Es decir, yo soy un actor primerizo, es mi primer proyecto prácticamente, entonces para mí fue un poco dar ese salto de fe, ese salto de como a la incertidumbre. Entonces, bueno, supongo que me enfrenté como a diferentes vacíos de repente en la línea de vida de un personaje que tienes que llenar. Ese primer momento pues tampoco tuvo tantísima trascendencia, porque bueno, salgo dormido y además fue de los primeros días de rodaje. Estábamos todavía como contactando con qué es esto de que, no sé, con lo que es estar en un set de rodaje, que para mí no era nuevo, pero casi sí. Pero creo que ese salto para mí fue muy sencillo, muy cómodo, porque me sentí muy acogido por el equipo. O sea, yo el primer plano en el que abro los ojos, ¿no? en esta aparición primera que me dices, lo que encontré fueron los ojos de Patricia, su mirada. Y me sentí muy acogido desde el principio por mis compañeros. O sea, creo que como actor primerizo que tiene que preparar un papel, un personaje que además es complicado, que tiene
su misterio, que tiene sus incertidumbres, tiene mucho, sobre todo, sí, como misterio que ocultar, que no, que tal. Como que lo que más me ha ayudado a hacer ese salto es poder saber que tengo unos compañeros que estaban entregados, ¿no? Como que, no sé cómo decirlo, he encontrado ese lugar de certeza y de incertidumbre en el que puedo confiar en que mi compañero en esa mirada voy a encontrar todo lo que necesito, ¿no? Lo mejor que puedo hacer como un actor primerizo es entregarme a mis compañeros, que son los que saben, y si me dejo provocar lo suficiente por lo que ellos me dan, tengo todo mi trabajo hecho. Y así me lo encontré, así fue. Acabamos de ver ahora una película que protagoniza Cumberbatch y que va sobre el duelo y curiosamente vuestra película, más allá de lo de la IA, el tema que subyace es la superación del duelo. ¿No? Explícame un poco cómo planteaste, porque la historia podía haber, siendo un drama, podía haber ido por otros derroteros. Bueno, hombre, partíamos ya del hecho de la reaparición de alguien que no vive, ¿no? Y el duelo pues estaba implícito en los personajes y terminó siendo ya como la sustancia de trabajo, ¿no? Y terminó, no creo que fue en las primeras versiones, sino ya hacia el final, un poco lo que articulaba el relato. Es que no sé cómo hacer sin hacer mucho spoiler. Y era como un poco como la forma de salida de la trampa infinita en la que vive el personaje sumido. Y nada, no sé qué iba a decir. O sea, el duelo siempre estuvo ahí, ¿no? Siempre estuvo ahí, implícito desde el principio. Y luego también nos interesaba mucho la cuestión que nos parecía absolutamente inentendible para un utilitarismo de la máquina perfecta, ¿no? Que es el robot, que es cómo has permitido errar a la hora de proteger a un hijo. Es absolutamente inentendible ese bloqueo, y eso está un poco como en el núcleo, ¿no? de la forma de desarrollarse el final del segundo acto, ¿no? Es como la manera en que pasamos al siguiente, es la manera en que cruzamos físicamente y es como una alegoría el lago, el espejo al otro lado, ¿no? La manera en que salimos del entrenamiento circular, ¿no? Es asumir eso, contarlo y poder ir al otro lado a hablar de ello. Nos pareció muy interesante esto, es decir, que es algo. Y si además luego al final hay como en el diálogo de la tercera parte hay una alusión a esto. No entendemos cómo humana pudiste hacer esto. También yo entiendo que es algo súper potente, ¿no? Por lo menos para mí como personaje es un motor que genera mucha fricción. Quiero decir, si tú tienes un conflicto pequeñito, pues ¿no? Tienes mucho margen de. Pero cuando tienes un conflicto tan fuerte como lo que le pasa a ella con la pérdida del hijo, con la manera en la que pasó y con la manera en la que ha sobrevivido a ese trauma, ¿no? La estrategia que ha tenido de vivir un poco sin ninguna motivación y quedarse completamente congelada, pues eso hace que la fricción sea, o sea, que luego todo lo que va sucediendo, cómo se va desarrollando la historia, cada vez la va acercando más emocionalmente, la va acercando más, y es muy poderoso un conflicto así, para que sea un motor que te arranque, que te empuje hasta el final de la historia, ¿no? Y luego era importante construir un personaje que estuviera atrapado, de alguna forma, ¿no? Que empezásemos con él en un estado del que no sale en bucle, y que eso fuese reflejo del trabajo que hace ella con ahínco todos los días, que es entrenar una IA con una estructura de bucle, ¿no? Nos parecía como interesante empezar así, ¿no? Con ese reflejo. Uno de los tantos reflejos que hemos escrito. Por el hecho de que en tema de postproducción
sabemos que a veces lo que vemos, el resultado no siempre es el que se ha grabado, ¿no? A lo mejor hay escenas que habéis quitado por algún motivo. Cuéntame un poquito sobre ese tema, sobre la postproducción. Bueno, uno de los pilares fundamentales de la película es ese final, esa confrontación con la máquina, creo que no hago tanto spoiler. Ese duelo, ¿no? Dialogado con algo que no pertenece a este mundo, ¿no? Es la irrupción un poco de la ciencia ficción, de lo maravilloso. Y eso tenía que ser pues un VFX, ya poniéndonos prosaicos, que estuviera perfecto y nada, y por eso luego la película ha tardado como 10 meses en estar terminada. Ha sido un trabajo como muy minucioso con una gente talentosísima, una mezcla entre malagueños y canadienses. Bueno, ha sido un proceso fascinante. No hay nada que haya quedado fuera, ¿no? O no hay nada que haya quedado por debajo de las expectativas. Creo que cerramos la película como muy en alto con esto, de forma además como muy lúdica, ¿no? Por lo audiovisual de la propuesta, por cómo acabamos. Y luego, o sea, de la postproducción aquí quizá lo más dificultoso ha sido el montaje. Si has visto la peli, vale, bueno, pues cuando la veas vas a entender por qué. Es una estructura complicada. Y el montaje ha sido muy arduo. Ahí hemos tenido la suerte de que esto lo montase Javi Frutos, que venía de montar Segundo Premio, con el que ganó el Goya. Y ha sido, bueno, pues otro pilar talentoso más de todo este equipo que ha hecho este milagro. Creo que es tu segunda película. ¿Sí? No sé si en próximos proyectos vas a querer seguir en esta línea de género. Creo que tienes una serie, no sé si se ha estrenado, Argy Gorriak. Sí, está en montaje ahora mismo. Y no sé si va en la misma línea. Bueno, de hecho la hemos hecho con Alejandra, Alex, y ahí exploramos la comedia absurda, vamos, intentamos, estábamos como un poco densos y queríamos adelantar otra cosa. A mí el género me gusta mucho. O sea, no tanto como espectador, sino como creador. O sea, creo que es la forma de aunar de forma muy eficaz la exploración de la condición humana y la parte lúdica del cine. Yo creo que es cuando funciona bien esa pareja es cuando el cine vuela más alto. Entonces, pues yo creo que sí, que haremos más género y con mucho más dinero. ¿No? Sí. Bueno, yo espero que volváis al género, es decir, ¿verdad? Claro. Yo que sí que se te está bien, no se está bien. Adelante con ello y necesitamos más películas de género de este nivel en el cine español y como las hemos tenido en un reciente pasado, y que se animen también los productores a dar vía a la producción de género en España. Últimamente está un poquito más parada. Lo haremos. Y también las mujeres que se animen a hacer género. Eso estaría muy bien también. Directoras que hay muy buenas en España y que hagan género en este país. Yo creo que somos una potencia en ese sentido y Singular lo demuestra. Se puede hacer películas quizá con más dinero mejor, pero está muy bien aprovechado el presupuesto. No, mejor que Singular no. Luce muy bien Singular. O sea, el dinero hubiera estropeado Singular. Yo creo que Singular está muy bien puesta. Además, creo que es una película que luce muy bien por eso, en su concepto de película. Está estupenda. Ya veréis esta tarde en el auditorio con esa pantalla. Como lucirá estupendamente. Os agradeceremos mucho también la apuesta por el festival. Estrenamos internacionalmente la película hoy en Sitges y nada, nos damos cita ahí con todos vosotros. Gracias y nos volvemos a ver por esta sala o por otras. Gracias.